Fuentes Kisbert. Soy estudiante en la Universidad Privada Franz Tamayo. En el presente video voy a explicar la aplicación en un caso concreto sobre los métodos interpretativos jurídicos que pertenecen a la materia de Derecho Constitucional 2. Comencemos. Para explicar el presente video es necesario saber los métodos de interpretación jurídica. Por ello, estos están explicados en un video realizado por mi persona, señalados en este video. Puedes escanear el código QR o aparecerá el link en pantalla. Ahora, una breve explicación del caso, como parte introductoria. Con el fin de explicar esta sentencia constitucional plurinacional 0026/2021, trata sobre una acción de inconstitucionalidad concreta que fue promovida por la Cámara de Senadores en la Asamblea Legislativa Plurinacional, demandando así la inconstitucionalidad de este artículo, que es el artículo 77 de un reglamento inferior, que este es Reglamento Tribunal Superior Personal de las Fuerzas Aéreas o Armadas del Estado. Dicho artículo señalaba los ascensos de cualquier capital de las Fuerzas Armadas en la policía, puesto que en la reglamentación va en contra de la Constitución Política del Estado. Realizando una breve explicación del caso, las normas que se consideran infringidas son el artículo 1, 250 y el 410 de la Constitución Política del Estado, que establece que este tipo de movilidad debe realizarse por la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, en el entendido que existe una reserva de ley. ¿Y qué es una reserva de ley? Esta llega a ser un principio de ley que se presenta cuando una norma constitucional reservada expresamente a una ley y a la regulación de una determinada materia, por lo que se excluye a la posibilidad de que otros aspectos de esta reserva sean regulados por otra norma o por disposiciones de naturaleza distinta a la ley en la que se tiene planeada. Siguiendo la lógica de la pirámide de Kelsen, podemos decir que este reglamento es una norma inferior a la ley, puesto que los ascensos no corresponden al reglamento del Tribunal Superior Personal de las Fuerzas Armadas del Estado. Esta atribución o estos ascensos son atribución de la norma suprema en su artículo 172, inciso 19, al igual que el 160, inciso 8, donde estos están regulados. Por otro lado, se considera a la norma impugnada como contraria a los principios fundamentales para la Constitución Política del Estado, que son el principio de reserva legal, el principio de legalidad, el principio de jerarquía y, más que todo, la supremacía constitucional. Cabe decir que en el artículo 77 señalaba que los procesos al interior de las Fuerzas Armadas para preparar el presupuesto de los ascensos y a la documentación correspondiente a los fines de la remisión y al capitán general de las Fuerzas Armadas está a cargo del presidente o presidenta del Estado. Sin embargo, en la Constitución Política del Estado, el artículo 172, inciso 19, señalaba que esta era atribución del presidente o presidenta del Estado, además que se debería proponer a la Asamblea Legislativa. Por otro lado, un punto muy importante que debemos platicar son los métodos de interpretación utilizados para la resolución de esta sentencia. Ahora bien, abocándonos al tema, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en su labor interpretativa de la Constitución Política del Estado, aplicó dos interpretaciones: la interpretación sistemática y la interpretación conforme. Estos tipos de interpretación están explicadas en el anterior video, como ya lo había mencionado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional utiliza algunos conceptos fundamentales de autores relevantes en la sentencia. El método de interpretación que utilizó el Tribunal Constitucional Plurinacional es la interpretación sistemática.
tomando en cuenta la concepción de Ignacio Burquo Orihuela, que señala que es relacionar diversos preceptos entre sí, tomando en cuenta también en consideración que todos forman parte de un sistema normativo. Este tipo de interpretación fue aplicada de manera directa, es decir, sin ningún intervalo, dado que es relacionar diversos preceptos entre sí tomando en cuenta o en consideración que todos forman de un todo normativo o de un sistema normativo. Según la percepción, ayuda a descubrir el sentido y alcance de las disposiciones, objeto de la interpretación de las normas, considerando así que el Tribunal Constitucional Plurinacional tomó en cuenta la interpretación como la más adecuada para este caso, para poder disipar a las partes contradictorias o que haya alguna contradicción, que éstas pudieran ostentar dos o más preceptos integrantes de un mismo ordenamiento, con el único objetivo de concebir un todo armónico y así facilitar la debida observancia en la realidad de la sociedad. El método sistemático reviste la mayor importancia cuando se trata de una interpretación constitucional, dado que se realizaron interpretaciones en la norma a partir de la ubicación de esta ley en el ordenamiento jurídico, que forma parte general, en el entendido que brindaron un sentido armónico al precepto, analizando así el ordenamiento jurídico del que éste forma parte, tanto de manera interna con la relacionalización del cuerpo normativo al que pertenece, ya sean por las normas que le anteceden o proceden, o a aquellas que también estructuran, definen el objeto legislativo de esta ley. Consecuentemente, el reglamento que está puesto en cuestión del Tribunal Superior Personal de las Fuerzas Armadas del Estado, en su artículo 77, fue interpretado tomando en cuenta la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, puesto que esta no puede ser interpretada de una forma aislada o analizada de una forma aislada, sino siempre en un conjunto bajo la presunción del ordenamiento jurídico en su totalidad. El objetivo y la utilización. Esta es concebir como un todo armónico y así facilitar su debida conservancia en la realidad. Precave de los errores que comúnmente suelen cometerse al tomar en cuenta un solo precepto de un cierto ordenamiento jurídico. Es por ello que se debe interpretar de manera conjunta. La interpretación conforme. El Tribunal Constitucional Plurinacional toma en cuenta el significado que nos ofrece el autor Francisco Fernández Segado, que señala que antes de una ley sea declarada inconstitucional, el juez debe efectuar el examen que tiene el deber de buscar en vía interpretativa una concordancia de dicha ley con la Constitución Política del Estado. Si bien la interpretación conforme no está plasmada en los métodos de interpretación jurídica de la lectura, es prudente señalar que es una figura hermenéutica que permite la materialización efectiva y también la extensiva de los derechos fundamentales, además de la armonización entre las normas y los derechos humanos con el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, atendiendo así también al principio de pro persona. Este papel que desempeña el juzgador o el intérprete jurisdiccional del Estado constitucional de derecho es de vital trascendencia jurídica, en tal grado que ha recordado en los últimos años aquella posición preponderante en la esfera del derecho. La manera que el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicó esta forma de interpretación, ya que la consideró como un principio, además de otro principio de la supremacía constitucional,
que ampliamente es abordado en la jurisprudencia constitucional. Además, este se garantiza por permitir la jurisdicción constitucional que analice y busque una interpretación que sea como lo establecido en la norma suprema. Así también se evita ante todo la inconstitucionalidad. Por esta razón fue aplicada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya que corresponde realizar una interpretación conforme a la Constitución Política del Estado. Por ello es que se resuelve este caso declarando inconstitucional a dicho artículo, gracias a la interpretación conforme que realizó el órgano último que tiene la última palabra de interpretar la Constitución Política. Entonces, en una interpretación conforme en la Constitución Política se debe entender que es la inmediatez a la que se refiere el artículo. No significa a esta exclusión del debido proceso en la que se debe estar permitido dichos funcionarios, puesto que ya debe estar reglamentada en una norma o en una ley de forma superior y no así de una ley de rango inferior según la pirámide, es decir, un reglamento. Entendamos que no era parte de la jurisdicción, entonces en el entendido que esta interpretación debe ser ajustada siempre en una interpretación conforme a la ley fundamental. Por ello es que se utilizan estos métodos. Todo esto es que la interpretación conforme de la Constitución Política del Estado en el texto de la Constitución o de la constitucionalidad, o en caso que el común de los elementos a la forma permitida que tolera de un método para la solución de estas leyes en cuestiones. La finalidad consiste en adecuar la actuación de los intérpretes en la Constitución o a los contenidos que manifiesta del Tribunal Superior del personal de las Fuerzas Armadas del Estado, o en contraposición, que va en contraposición de la Constitución Política del Estado. Por ello comete el error de ser inconstitucional. La conclusión. Como una síntesis o una conclusión, podría decir que gracias a estas interpretaciones realizadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, se declaró inconstitucionalidad el reglamento personal o tribunal de las Fuerzas Armadas del Estado. Por ello fueron derogados el artículo 77, ya que no correspondía esa reglamentación de ascensos a una ley inferior que es la Constitución Política. Por ello esto debe estar regulado en la ley fundamental. Como último punto, un aporte y una opinión personal. Me parece prudente señalar que los métodos de interpretación son de suma importancia para la materia, puesto que analiza una norma, una ley o un reglamento, incluso aquellas cláusulas desde diferentes aspectos, como ser desde su origen, desde su literalidad, desde histórica o genética de estas normas, con la de contribuir a la doctrina para comprender el sentido de las leyes. Esta extensa sentencia se trató de un caso de inconstitucionalidad, puesto que estas interpretaciones contribuyeron para la resolución del caso o del problema que se dio, de aquella vulneración del principio de supremacía. Infiero que esta interpretación sistemática es fundamental, ya que al momento de realizar un análisis de una ley debemos tener en cuenta las demás leyes, normas o resoluciones. En este sentido, estas leyes no deben ser interpretadas o analizadas de manera aislada, dado que todas estas deben tomarse en cuenta a las demás, dado que todas estas normas, leyes o reglamentos forman parte de un sistema jurídico armonizado, y así concluyó la aplicación de los métodos interpretativos en un caso concreto que fue la sentencia 0026/2021. Muchas gracias por su atención, espero que el video haya sido de su agrado. Hasta una próxima.